Buenas noches, Brenda. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, gracias. Muy bien. Brenda, ¿te puedes presentar? ¿De dónde eres? Pues mi nombre es Brenda Edith Garza Dávila. Soy de Reynosa, Tamaulipas, México, y tengo 47 años. Brenda, ¿cómo llegas a Extremadura? Pues me casé en el 2010. Me casé en Cancún en una boda preciosa. En Cancún en julio. Llegué aquí y luego pues ahora tengo ya pues 14 años aquí viviendo y tengo un hijo de 10 años. Ya, pero ¿de dónde eres exactamente en México? Porque eres mexicana. Sí, sí, soy de México, soy de Reynosa, Tamaulipas, del norte. ¿Es un estado cerca de? Estoy cerca del Golfo de México, colindo con Texas, con Estados Unidos y cerca de Miami. Y dime, o sea, ¿te casaste con un mexicano? No, me casé con un español, un extremeño de aquí de Campanario. Su nombre es Leandro Francisco García Cascos y vivo actualmente en Campanario. ¿Y Campanario, cuántos habitantes tiene? Alrededor más o menos de unos 5,000 habitantes aproximadamente. O sea, es un pequeño pueblo. Es un pueblo muy, muy chiquitito, pero bueno, es chiquito, pero bueno, colindamos con ciertos pueblos que nos satisfacen en muchas actividades y en muchas necesidades que se tienen. ¿Y qué te voy a decir, Brenda? ¿Tú llegas primero a Extremadura o a otra región de España? Llego en un viaje. Yo tenía mi trabajo en una empresa americana en Reynosa, en Andrew Corporation. Es una empresa norteamericana que hacíamos antenas y tenía alrededor de 5,000 empleados. ¿Antenas de qué? Antenas de cerros que instalaban para poder tomar señal como Wi-Fi. Este, y yo me encargaba de eso, era de materiales y me encargaba de traer toda la raw material, o sea, toda la materia prima de China, de Japón, de España para Estados Unidos, y de ahí la brincaba a México y después de ahí hacíamos antenas para poder enviar a clientes en todas partes del mundo. Vale, pero ¿tu primer contacto con España es Extremadura? Mi primer contacto con España efectivamente fue Extremadura. Llegué a Campanario y luego de ahí me fui a Toledo, a Madrid, a Sevilla. Estuve viajando por toda Extremadura alrededor de un mes aproximadamente. ¿Y cuál fue tu primera impresión de Extremadura, una región del suroeste de España? Pues era un mundo totalmente diferente a lo vivido en México. O sea, era en todos los sentidos distinto. Entonces fue algo nuevo, diferente y una experiencia pues única. ¿Pero te gustó Extremadura? Me gustó Extremadura, sí, sí me gustó, hasta tal extremo que pues me casé y me vine a vivir aquí. Y te casaste con un extremeño. ¿Qué te pareció el paisaje? Muy distinto del de tu zona. A ver, en el norte de México, no es como normalmente todo el mundo piensa que es, en México. O sea, en el norte de México tenemos un clima muy seco, pero sí varía muchísimo todo. El paisaje, tenemos en México mezquites, aquí no hay mezquite. Tenemos en México. ¿Qué es el mezquite? Es un árbol típico del norte de México. Es un árbol típico del norte de México que lo usamos, aparte de que nace en el norte, pues lo usamos para leña, para hacer la leña, para la barbacoa, como dicen ustedes, que es la carne asada.
Entonces es algo muy esencial y muy importante en el norte de México. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que aquí no tenemos leña o qué? Aquí no tiene leña como en México. Bueno, pero Porque oye, tenemos... perdóname, pero nosotros utilizamos el olivo, ¿no? La leña del olivo, ¿no? Sí, se defienden, la verdad, pero en realidad en México utilizamos el mezquite, que es un árbol típico, autóctono, específicamente del norte de México, y aquí no existe. Brenda, dime la verdad, ¿te gustó Extremadura? Me gustó Extremadura en un primer impacto, ¿me entiendes? O sea, pero después, ya cuando estás viviendo aquí, hay muchas diferencias con México. Por ejemplo, En el ámbito laboral, por ejemplo, en el norte de México tenemos muchísimas oportunidades laborales. Venían muchas empresas de diferentes partes del mundo, americanas, francesas, japonesas, chinas. Y yo creo que aquí el mundo empresarial no está demasiado abierto ni explotado. O sea, no hay muchísimo como mercado como lo hay en el norte de México. sí, no lo hay, pero tú sabes que tenemos productos muy buenos aquí en la tierra que también vendemos en el extranjero, como nuestro jamón ibérico, nuestras aceitunas, ¿y qué más? Ayúdame, ¿qué más tenemos? El El aceite de quesos, oliva, el aceite de oliva. Se tienen muchísimos productos de muchísima calidad, muchísima calidad. Obviamente, México tiene más riqueza, ¿no? Por lo menos la zona de donde tú vienes, ¿no? Sí, del norte, pero por ejemplo aquí, como lo mencionabas, el aceite de oliva, pues en el norte de México es muy caro. No se tiene el árbol, no se siembra tampoco, la aceituna tampoco. Entonces, pues el aceite de oliva y los quesos que se hacen aquí, pues no tenemos, la verdad, la calidad en México. Claro, son países distintos. Brenda, ¿tú ya tienes tu casa decorada para Para el Día de Muertos, el Día de los Muertos? con mis mexicanos. Con tus amigos mexicanos que están detrás de la pantalla. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tenemos detrás de nosotras? Pues detrás de nosotros tenemos un altar de muertos lo vamos a celebrar el 2 de noviembre, que es el próximo sábado de este 2024. Entonces, hacemos un altar. Sí, explícame un poco. Pues hacemos, efectivamente, Rocío, hacemos un altar de muertos pues consta de varios niveles. Ponemos, cosas esenciales de lo que, por ejemplo, tu pariente, le gustaba, alimentación o un tequila, un vino, una fruta, y lo pones como una ofrenda. Pero ahí veo una virgen, es la de Guadalupe. Es la Virgencita de Guadalupe. Es la de México. Guadalupe. Sí. Y luego veo una cruz, Brenda. Sí. Ponemos una cruz y luego ponemos la foto de todos nuestros muertos. En este caso, por ejemplo, en este altar falta, pues yo tengo las fotos impresas de todas los parientes de mis amigas de México, de sus muertos, que son mis muertos, y los ponemos aquí. Entonces, este es mi padre. Es tu padre. Este es mi padre. Que falleció hace... Mi padre falleció, pues va para 2 años. 2 años, efectivamente. Entonces, pues yo le pongo generalmente pues su tequila que le encantaba, su comida. En este momento todavía no, porque es hasta el próximo sábado. Claro, porque el fin de semana que viene es cuando realmente vais a festejar. Hasta el próximo sábado es cuando en realidad ya mis amigos mexicanos y yo ponemos todas las fotos aquí y todas las flores de cempasúchil, todas las ofrendas de nuestros muertos, y ponemos sus fotos y todas las cosas como debe de ser, ¿no? Pero hasta el próximo sábado es cuando vamos a hacer todo eso. Efectivamente, el altar es precioso. ¿Decoras tú misma tu casa?
Yo decoro yo misma toda mi casa. Mis amigos mexicanos me ayudan. Por ejemplo, el papel picado, que es esto que tú ves aquí. Sí. Esto es hecho artesanalmente. Todo, absolutamente todo. Lo hace mi amigo Mariano. Mariano, ¿dónde estás? Mariano está aquí. Ven, Mariano. Ven, Mariano. Mariano lo hace artesanalmente todo, con papel y él... Hola, buenas, Mariano. Entonces, Mariano, tú haces lo que es el picado ¿no? Sí, yo lo hago. Que te llevará muchísimo tiempo. Bueno, sí, como lo hago por hobby y no por trabajo, pues sí, cada vez que tengo tiempo, pues le dedico unas horas a hacerlo. Y claro, como estamos en un país donde no se hace esto, pues, y nosotros nos gusta mucho nuestra tradición, pues digo, bueno, pues, si no hay que hacerlo. Hay que hacerlo, efectivamente. Gracias, Mariano. Quédate aquí porque luego vamos... es que aquí hay más gente y van a ir viniendo. Heidi hace la flor de cempasúchil, por ejemplo. Heidi hace la flor de cempasúchil, que es papel picado. Ella corta todo el papel. ¿De quién hablas? Heidi. Heidi, ¿puedes venir, Heidi? Sí. Por favor, levántate y manifiéstate. Manifiéstate. Vamos, o cállate para siempre. Ay, ¿cómo estamos? Heidi es una artista. Hola, Hace piñatas. buenas noches. Y hace cosas mexicanas, mole mexicano, y una de sus cosas es que hace la flor de cempasúchil. Sí, ahora estamos aquí elaborando la flor de cempasúchil. Desgraciadamente nosotros no tenemos la planta aquí y pues nos la ingeniamos para poder decorar más o menos que se parezca a las cosas que hacemos en nuestro país. Como estamos en un país tan lejano, pues nos gusta recordar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, el recordar a nuestros seres queridos que ya han partido, pero que nosotros en el altar, pues nos gusta recordarlo y recordar lo que les gustaba. Son momentos especiales que vivimos en familia y que también pues transmitimos a nuestros hijos también, porque como nacieron ya aquí en España, yo me casé con un español y tengo a mis hijos que son mitad y mitad, entonces yo les inculco todas nuestras tradiciones y pues tratamos también de hacer lo que es más parecido a lo que tenemos en México. Muchísimas gracias, Heidi. Si los demás queréis venir, la colonia mexicana. Por ejemplo, Silvia y Abby también, Sí. que están aquí. Ellas también ayudan en muchísimas actividades de aquí de México, en la decoración. Abby, Silvia, vengan. Venid, vamos. Silvia, Abby, vamos. Hola, mucho gusto. Y Leo Hola, también. Abby. Abby de Monterrey. De Monterrey. A ver, Silvia. Leo. Estamos con las flores. Hola, Silvia, ¿de dónde eres? también de Monterrey. También de Monterrey. Y me falta mi Leo. De Monterrey. Ok. A ver, Y Leo también. Leo, acércate. Leo, Hola, ¿y tú te voy a tapar aquí un poquito. Tápame. Yo soy veracruzana, específicamente de una zona que se llama Papantla, donde afortunadamente hay mucha cultura todavía que se preserva y es famoso porque se tiene allí lo que es la danza de los voladores. ¿Y tú sabes bailar? Y sí, quisiera, pero no. Generalmente, a ver, son hombres los que hacen esta danza. Son hombres. Actualmente ya se está formando ahora también a niñas para que lo hagan, pero siempre fue una actividad de hombres. Sí, pero cabe sí. recordar que la danza de los voladores en sí no es una danza, es un hecho es un rito que se hace sobre una madera de 20 metros de alto. Wow. Entonces se suben arriba, arriba hay algo que le llaman
bueno, tiene una pequeña tarima en donde danzan. Realmente el caporal A ver, no es, pero no es danza. una tarima. Y sí es una danza. Es una danza porque no se hace en tierra, pero sí que lo es. Se llama la danza de los voladores. Y bueno, representa lo que son los 4 puntos cardinales y es una danza que se hace pues para que no haya sequía, para que nos vaya bien climatológicamente hablando. En la parte de arriba, bueno, los cuatro voladores que se ponen en cada extremo representando los puntos, ellos están sujetos a una cuerda y van al ritmo de la música, girando, y el volador que está en el centro, él no está atado a nada, y es muy, muy alto. Una vez que al ritmo de la música se lanzan a lo que es pues el vacío, y claro, van rotando. Y el que está arriba se pone de pie y está danzando, y hay que recordar que no está sujeto a nada. Entonces es una danza que se hace pues todos los días allí, y es específicamente, a ver, de esta zona, y es algo que afortunadamente todavía se preserva. Los voladores de Papantla. Los voladores de Papantla. Esa. Sí. Perfecto. ¿Quieres añadir algo, Brenda? Pues quiero que los niños que son, pues, México españoles, Si quieren salir. Leandro Manuel, LM, ven, ¿quieres salir? sí, sí, lo está diciendo. Hispano-mexicano, ¿no? Hispano-mexicano. A ver, hay otro hispano-mexicano aquí. Toñito, Arturito y Zoe, no sé si quiera animarse Zoe a participar. Perfecto, perfecto. Pero ¡Ay, la niña! es nuestra descendencia, La pequeñita. son nuestros niños. Son nuestros Perfecto. niños. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Brenda. Y gracias a todos, ¿vale? Bueno, ya nos vemos en otro vídeo. Chao. Bye.